much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know. When we started off, I never thought we'd make it very big anyway. I think we're sort of pretty well set up for at least another year. Medio siglo de rock and roll, 50 años juntos. Estamos hablando de los Rolling Stones. Something for the youngsters. 5 singing boys from England who sold a lot of albums. It's called the Rolling Stones. I've been rolled while I was stoned myself. So I know what they're singing about, but here they are at. I don't want to be no slave. I don't want to work all day. I don't want you to be true. Rolling Stones, aren't they great? Los Rolling es una banda que ayudó a redefinir la historia del rock como muy pocas. Jóvenes de varias generaciones se han ubicado frente al mundo tomando un poco como modelo los comentarios, la música, las letras, las actitudes de los Rolling Stones. Teach you how they talk. How do they talk? Aguante los Rolling Stones. Aguante los Rolling Stones. Aguante los Stones. Aguante los Stones. Aguante los Stones. Aguante los Stones. I did it already 3 times. Can we play something? For example, I can play my hands. El quinto Rolling, ¿vos te llamás? Yo me llamo... Are you one of the original members? Yes, one of the original members. What were you doing before you joined? Well, just sort of bumming around waiting for something to happen, really. You know, I had quite a few jobs and I was trying to get a band going, but it was unsuccessful until I met up with Mick and Keith, and then Where you went? that was a successful band. Well, can you think back to your first engagement? Where was that? Marquee, Oxford Street, London. ¿Conociste a alguno de los Stones? ¿Tuviste contacto con ellos? Sí, lo conocí aquí en Richard. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue increíble, mucho más simpático que el otro. Mike Jagger. Sí. ¿También lo viste o no? Lo conocí después en una fiesta que hicieron en el hotel ese donde estaban. Me acuerdo que estaba Maradona, Mick Jagger y yo. Por primera vez sentí que había más ego que el mío. Le digo, Maradona, está Mick Jagger ahí, ¿por qué no nos convencemos de hacer algo juntos, un tema, qué sé yo? Y el otro se calentó y empezó, Mick Jagger, ¿qué más que Mick Jagger? Yo te conozco a vos desde la villa. Y qué sé yo, y me iba empujando y iba hacia Mick Jagger. Claro. Y yo no paraba, me decía, Escorpión, pará un poquito, pará un poquito, pará un poquito. Entonces, agarra y me da un beso. Un pico. Sí. ¿No? Y lo escucho a Jagger atrás que dice, este no es el que juega al vóley. Menos mal que el otro no lo tenía porque se hubiera armado una pelea bastante fea. Welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as I want. It's not been my fault, Michael. Yo no escuchaba a los Beatles. No, porque para mí yo era muy rebelde y para mí era un grupo para niñas, ¿viste? Sí. Y la viola. Yo no quedé conforme hasta que escuché los Rolling Stones. Entonces, en esa época era, ¿viste cómo somos los argentinos? Sí. O de Boca o de River. Sí. Yo escuchaba a los Rolling Stones. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. How do you compare your group with the Beatles? I don't know. How do you compare it with the Beatles? I don't compare it at all, you know, there's no point. Well, let's get right down to brass tacks. Do you think you're better than they are? Oh,
But what? You know, it's not the same group, so we just do what we want and they do what they want, and there's no point in going on and comparing us. You can prefer us to them or them to us. Very diplomatic. I think eventually the Rolling Stones were kind of marketed as the bad guys of rock and roll by Andrew Loog Oldham. So he let it carry on like that. He let them be the bad boys. He let them be the rebels. He let them be the guys who you wouldn't want your daughter to marry. Mick Jagger ya es caballero del Imperio Británico, recibió el nombramiento en una solemne ceremonia en el Palacio de Buckingham. La idea de llamar Sir a Jagger no fue bien recibida por los compañeros de su grupo. Por ejemplo, Keith Richards opinó que la distinción es algo despreciable y también ridículo. Un careta total, por ejemplo, que a vos te debe gustar. Ahí está. Jagger, por ejemplo. ¿Jagger es un careta para vos? No, con todo respeto lo digo. Es una gallina afectada. ¿Es una qué? Una gallina afectada. Es espantoso. Pon un video de Jagger. Me está matando. Nos reímos de acá hasta mañana. Nos reímos de acá hasta mañana. Ahora muévanse, 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 y giren y muévanse. Atención, por favor, Homero ya lo entendió. Yo soy tan genial, yo soy tan genial. ¿Por qué se llaman Rolling Stones? Te llaman Rolling Stones por un tema de Muddy Water. Dice like a Rolling Stone, como una piedra que rueda, como un vagabundo. Esto que me tiene intrigadísima, la lengua esta. Son los labios de Jagger y la lengua de Mick Jagger, diseñados por Andy Warhol. On the wall they had this picture of Kali, the Indian goddess, and he showed me this, and it was just a tattered piece of paper, and the Kali had this sort of pointed tongue out. That kind of sparked an idea, the tongue. I thought, well, yes, I mean, that's a symbol of protest, if you like. That's anti-authority. Son los labios de Jagger y la lengua de Mick Jagger, diseñados por Andy Warhol. Brian Boyce, el hombre con la boca de los Stones. Es verdad que conoció los Stones. ¿Cómo influyó en la imagen del grupo? ¿Qué le dice la gente cuando lo ve? ¿Cómo lo llaman sus amigos? A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet a connection. At her feet, whoa, the footloose man. The difficulty in growing up, I think, is that you start with this gang of people, and as anyone knows that's been in a gang, or the gang just simply can't last forever, and it's very childish to think that you can remain in this gang all the time. Mick Jagger is the head, he is the mind, he is the brains of the Rolling Stones. The heart of the Rolling Stones is Keith. He is the music, he is the passion, he is the soul of the Rolling Stones. You're not the only one with mixed emotions. You're not the I want to get up there. Need another chord. Need another chord in there. I think we have to take another minor. Yeah, one more minor, F and G. With mixed emotions.
answer is absolutely not. No. But I'm glad it did. Happy memories? Yeah, of course. A lot of fun. ¿Hasta cuándo 4 egos de gente fantástica para lo suyo soporta estar juntas? Se hacen como los Stones. Hay que ser muy profesionales. Para eso hay que estar bien de la cabeza. Por eso cuando vemos todos jeringueándose, el rocker es... y qué sé yo, y después ve que tienen 70 años y siguen corriendo todo el escenario. Hay mucho de imagen rocker y después vos sabés que Jagger es un tipo... Y que Keith Richards, a la que conocí varias veces acá y estuve con él, tenía agua arriba de él. Y vos decís, este tipo de... El mito del destornillador con vodka con naranja, ¿no? Cuando llega Keith Richards solo, viene a mi programa. Y lo único que pidió fue vodka con naranja. Bueno. Sí, para arrancar. Sí, te juro, esto está documentado, estaban todos los pibes de testigos, ¿no? Te estamos haciendo una nota y él tomaba 50 y 50, vodka y naranja. Y me servía a mí. Claro. Y yo estaba, sí. Y si no, así que no. Y yo al tercer vaso estaba de rodillas abajo de la mesa. Estaba agarrado hacia la mesa. Y el tipo se fue, se tomó como la si botella, nada. como si nada. Nos dejó a todos tumbados. Salió hecho una señorita. Fue insoportable la entrevista porque ya estábamos todos abrazándolo, ¿viste? Le dábamos El mito del destornillador con vodka con naranja, ¿no? Yo creo que los Rolling Stones, en cierta forma, son un mito contemporáneo. Y como todos los mitos, muchas veces hay un montón de cosas que los rodean que no son estrictamente verdad. Snorting of your father's ashes, which it is true. You did in fact do it. I ingested my ancestor, yes. Mainly because I'd had his box of ashes around for about 5-6 years. You know, I mean, I couldn't toss him to the winds. But as I took the lid off the box, fine bits of my dad flew onto the table, and honestly, I could not resist. I just scooped him up there, took out a straw, see you, Dad. And I did a little line of him. Sofía, si pudieras reencarnarte en algo, o en alguien, ¿qué te gustaría? Keith Richards. Keith Richards, ¿por qué? Que es lo más. ¿Por qué es lo más? Sí, en realidad no. Me gustaría acostarme con Keith Richards, no reencarnarme en él. Así que no sé quién, ni qué. Who's the best guitarist, you or Keith? Oh, well, he knows. What would you answer that question with? There is no such a way. Nobody's interested in being the best. He said he was definitely the best. Oh, that's what I know. I know he'd say that. You know, yeah. You know. He was laughing when he said it. I know the truth, which is like, we're both pretty lousy, but together we're better than 10 others. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see those girls go by dressed in their song clothes. I have to turn my head until my darkness goes. You once said yourself that you would retire before middle age for I fear once said, the Rolling oh my Stones God. might become an anachronistic parody of themselves. Is that what I said? You did say that. God. Should we restate that now? Yeah, forget it. Yeah, Forget all we that can stuff. update I never that. said that anymore. Never said that? No, rubbish. I